Mateo capítulo 7, del 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y aquí en este capítulo 7, pues hay temas tan tremendamente ricos en doctrina, en enseñanza, que necesitamos nosotros saber. Y en estos versos que están aquí en el capítulo 7, del 1 al 6, son unos versículos muy, muy controversiales, porque hablan de un tema también igualmente controversial, sobre todo en este tiempo que vivimos. Que la primera frase que menciona aquí el Señor Jesucristo es: no juzguéis. Y precisamente vivimos en un tiempo donde la gente es muy sensible al juicio de otras personas. La gente en general, pero sobre todo también dentro de la iglesia cristiana, hay muchos cristianos muy sensibles al tema del juicio. Y en realidad nos hemos cargado, nos hemos hecho mucho hacia el lado de negar el hecho de que nosotros como iglesia podamos hacer un juicio. Porque pues las primeras dos palabras son aparentemente contundentes, ¿verdad? Dice: no juzguéis. Y de hecho miramos otros versículos en la palabra de Dios que nos hablan de lo mismo, que cuando los escuchamos o los leemos, pues inmediatamente a nuestra mente viene el hecho de que, bueno, pues no debo de juzgar. En Romanos, por ejemplo, capítulo 2, versículo 1, que es otro pasaje muy conocido de este mismo tema, que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. De manera que cuando algún creyente, algún cristiano quiere hacer un juicio, y cuando hablamos de la palabra juicio bíblicamente tiene varios significados, y uno de ellos es escudriñar, examinar, no necesariamente únicamente hacer un juicio condenatorio para condenar a alguien, que también significa eso. Pero realmente cuando estudiamos una palabra de estas que tiene varios significados, necesitamos hacerlo en el contexto en el que está hablando para poder llegar a la conclusión de qué verdaderamente nos está diciendo. Entonces, cuando un cristiano, cuando un creyente quiere hacer un juicio, quiere hacer examinar alguna doctrina, alguna enseñanza que considera que no está bien, que está equivocada, que está errada, cuando alguien quiere examinar o hacer un juicio acerca de algún predicador, de alguna iglesia, de algún movimiento cristiano, inmediatamente el resto de los cristianos no están de acuerdo, y eso lo podemos mirar en las redes sociales, ¿verdad? Que es donde se hacen los mayores comentarios, y que miramos nosotros. Cuando hay un comentario de este tipo, inmediatamente yo he mirado que muchos creyentes inmediatamente hacen alusión a estos textos bíblicos: no juzgues para que no seas juzgado, porque con la vara que mides vas a ser medido, y en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Pero si nosotros miramos realmente la palabra de Dios, si la analizamos precisamente, hacemos uso de esta palabra, si la examinamos, si la escudriñamos, si hacemos un ejercicio de discernimiento a lo largo de toda la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que nos llama la Biblia, la palabra de Dios, el Señor nos llama a que nosotros seamos cuidadosos con lo que nosotros escuchamos y con lo que nosotros vemos. Que hagamos un ejercicio de escudriñamiento, de examinación en cuanto a la palabra de Dios. Si miramos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, miramos cómo Él analizaba
a los escribas y los fariseos y llegaba a una conclusión en cuanto a ellos. En varias ocasiones les llama hipócritas, ¿verdad? Sepulcros blanqueados. Entonces, ¿cómo es que el Señor Jesucristo llega a una conclusión como estas y a un veredicto, ¿verdad? Que pudiéramos decir, bueno, es el Señor Jesucristo. Él está en todo su derecho porque finalmente todos nosotros vamos a ser juzgados por Él. Pero cuando nosotros miramos la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, y miramos las cartas del apóstol Pablo, miramos las cartas de Juan, de Pedro, miramos un ejercicio de examinación a la iglesia misma. Miramos la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, cómo hace un juicio justo para mirar y analizar la condición en la que se encuentra la iglesia de los Gálatas. Miramos la carta a los Corintios, ¿no? Cómo el apóstol Pablo también examina y mira y los llama incluso a los creyentes, les dice que son niños, que son carnales, ¿verdad? Que en lugar de estar en el espíritu andan en la carne. ¿Cómo es que el apóstol Pablo llega a una conclusión como esta si no es haciendo un análisis, una examinación o un juicio? Entonces nosotros lo que podemos mirar aquí, como en otros textos de la palabra de Dios, es que no totalmente el Señor Jesús nos dice no juzgues de ninguna manera, o no hagas ningún juicio, no nos es permitido hacer absolutamente ningún juicio. Podemos mirar aquí, en este texto y en otros también, pero que estamos estudiando en esta mañana, podemos decirlo así, que que nos está prohibido juzgar, y otra, que debemos juzgar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mirar o que ver o que aprender en este pasaje? Pues lo que tenemos que mirar nosotros es que nuestro Señor Jesucristo lo que impide o lo que prohíbe es que nosotros hagamos juicios con un espíritu crítico, o como dice un comentarista, un espíritu hipercrítico. Un juicio en donde nosotros estemos mirando el menor detalle o la menor equivocación para nosotros estar sobre esas personas y estar continuamente haciendo juicios. Lo que el Señor Jesucristo nos prohíbe a nosotros, tener una motivación incorrecta a la hora de nosotros juzgar, examinar o analizar a otras personas. Y como lo habla aquí en el verso 3 y versículo 4, que menciona hermanos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? En el versículo 4, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo. ¿Cuál es la motivación que nosotros tenemos al hacer un análisis, una examinación de otra persona? ¿Cuál es nuestra motivación que hay en nuestro corazón? Si nosotros no hacemos un juicio, una examinación donde nuestra motivación sea la preocupación genuina por la condición espiritual de nuestro hermano, entonces no es un justo juicio, no es un juicio correcto que nosotros estemos haciendo. ¿Cómo podemos nosotros, o más bien sería la pregunta, ¿me es válido a mí como pastor, o usted como creyente, como cristiano, examinar la vida espiritual de su hermano en la fe, de su hermano en Cristo? ¿Le es válido a usted observar la vida, las acciones, las palabras de su hermano para hacer un justo juicio? ¿O caería usted en pecado? Pero entonces yo me preguntaría, ¿cómo podemos nosotros ayudarnos unos a otros? ¿Cómo podemos nosotros conocer verdaderamente si de un grupo de personas que están en una congregación, cómo podemos saber nosotros quiénes verdaderamente son cristianos y quiénes no? Ahora, ¿es válido para nosotros llegar a tal conclusión, poder decir verdaderamente esta persona es creyente o esta persona no lo es? Pues si yo lo estoy haciendo con un juicio hipercrítico, donde no hay un amor y una preocupación por esa persona, entonces vale más que ni me meta en esos terrenos. Pero si verdaderamente la preocupación es una preocupación genuina por el crecimiento y por el bienestar espiritual de aquellas personas, entonces verdaderamente creo firmemente que nosotros debemos de hacer tales juicios.
¿Cómo podemos nosotros ministrar a las personas? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a las personas? ¿Cómo podemos nosotros enseñarles la palabra de Dios? ¿Cómo podemos saber qué les vamos a enseñar? ¿Qué parte de la Escritura vamos a utilizar nosotros para ministrar a cada persona? ¿Cómo podemos llegar nosotros con alguien que se asume como creyente, que dice, que confiesa que es cristiano, pero que sus hechos dicen completamente todo lo contrario? Que cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros como creyentes sí vamos a dar fruto, pero miramos que pasan los años y no damos fruto. Entonces, ¿cómo vamos a llegar con esas personas nosotros? ¿Qué es lo que les vamos a ministrar? Entonces nosotros podemos estar estar cometiendo el error de estar ministrando a estas personas como si fuesen creyentes. Entonces esa administración que nosotros estamos haciendo verdaderamente resulta completamente inútil, porque lo que nosotros tenemos que llegar entonces, cuando conocemos que llegamos a la conclusión que alguien no ha recibido aún al Señor Jesucristo en su corazón, entonces sabemos nosotros verdaderamente lo que tenemos que hablar con esa persona. Sabemos que tenemos que insistirle a que se ponga cuentas con el Señor, a que se arrepienta de todos sus pecados, por más que esta persona diga que en determinada fecha o en determinada ocasión hizo una profesión de fe. El Señor Jesucristo aquí más adelante en el versículo 15 del mismo capítulo 7 nos está hablando. Aquí en el versículo 1 nos dice, primeramente leemos, no juzguéis. Pero en el versículo 15 en adelante nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces el Señor Jesús por un lado nos está diciendo no juzguéis, pero por el otro lado nos está diciendo guárdense de los falsos profetas. Guárdense de aquellos que vienen a vosotros vestidos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a conocer que alguien es un lobo rapaz? Que parece cristiano, que parece creyente, que predica, que hace todo lo que un cristiano debe de hacer, pero que verdaderamente por dentro no lo es. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a esa conclusión si no es haciendo una labor de escudriñamiento, o si usamos esta palabra que viene aquí de juicio? El justo juicio del que habla el Señor en Juan capítulo 7, versículo 24, donde nos dice que nosotros hagamos un justo juicio, es principalmente para el beneficio de la iglesia, para beneficio de nosotros como creyentes, como cristianos, que podemos nosotros en un momento dado estar equivocados en cuanto a nuestra profesión de fe, asumirnos nosotros mismos como creyentes, como cristianos, sin verdaderamente serlo. Entonces en un ejercicio de amor, de preocupación genuina por las almas, entonces nosotros entramos en ese proceso, ¿verdad?, de juicio para poder ministrar correctamente a nuestros hermanos en la fe, pero también para protección de la iglesia, para proteger la iglesia. ¿Por qué? Porque en una iglesia entra todo tipo de personas. Llegan personas diciéndose que son creyentes, que son cristianos, que han tenido liderazgos en otras congregaciones, en otras iglesias. Entonces nosotros que hemos rechazado, ¿verdad?, esta palabra, que no debemos de juzgar de ninguna manera, entonces nosotros abrimos la puerta de par en par y recibimos a las personas y les decimos hermano, y les damos parte dentro de la congregación porque parece que verdaderamente son creyentes, y renunciamos a hacer este juicio. Pero entonces ese lobo rapaz, ¿qué es lo que hace un lobo rapaz? Un lobo feroz que destruye al rebaño que está en la congregación. Entonces el juicio que nosotros estamos llamados a hacer es para protección de los creyentes, de su propia salud espiritual, y para protección de la iglesia, del rebaño del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 17, versículo 11, vamos a mirarlo rapidito. Lo leemos desde el verso 10.
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces llegaron aquellos hombres compartiendo el Evangelio, ¿verdad? Dando las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué dijeron los hermanos de Berea, los hombres de Berea? No, pues amén, lo que dicen estos hombres que tienen una fama, ¿verdad? No tenemos por qué dudar lo que ellos están diciendo. Recibimos su palabra a ojos ciegos, con una fe ciega, porque lo que dicen ellos, así tiene que ser. Miramos que ellos dicen que escudriñaron las Escrituras para ver si lo que aquellos hombres les habían dicho era verdad. Entonces, en esa renunciación, hermanos, del derecho que tenemos nosotros a escudriñar o a juzgar, aún dentro de las iglesias, de las congregaciones, cuando venimos y nos congregamos y escuchamos lo que alguien nos habla de un púlpito, lo damos por hecho que así verdaderamente es, que la información que nos están dando es correcta. Entonces no escudriñamos y no miramos si estas cosas verdaderamente son así. Entonces terminamos muchas veces creyendo cosas que no están en la palabra de Dios. Terminamos creyendo enseñanzas incorrectas, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados nosotros a examinar y a comprobar lo que verdaderamente nos están diciendo es la verdad. En Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Repito el versículo 8, mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros, los apóstoles, los que predicamos el evangelio, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea anatema. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a la conclusión de que un evangelio que nosotros estamos escuchando no es el evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? El apóstol Pablo hace la aclaración arriba, no es que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que pervierten el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo nosotros sabemos o llegamos a entender, o cómo usted puede saber que el evangelio que yo les estoy predicando aquí en esta mañana y que les he estado predicando a lo largo de todo este tiempo verdaderamente es el correcto? Cuando el apóstol Pablo dice, si ni siquiera yo o ni siquiera un ángel del cielo viene y les predica algo diferente a lo que está escrito, a lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, que sea anatema. ¿Qué significa anatema? Que sea destinado para maldición. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a esa conclusión si no es nosotros haciendo un juicio, un escudriñamiento, un análisis, una examinación de la palabra de Dios? Entonces, nos remontamos al principio, nos regresamos al principio de esta escritura que leíamos, donde dice el Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces retomamos otra vez conforme a lo que hemos estado hablando hasta este momento. Y nos podemos preguntar, entonces, ¿me es válido a mí juzgar o no juzgar? ¿Me es válido a mí mirar a un predicador por internet, o asistir a una iglesia, visitar a una iglesia? ¿Me es válido a mí hacer un juicio de lo que esa persona está haciendo? ¿Me es válido a mí mirar a una persona que se llama a sí misma cristiana, que dice que es ser cristiana? ¿Me es válido a mí examinarla y mirarla para ver si verdaderamente es o no es cristiana? Entonces llegamos a la conclusión por medio de la palabra de Dios, conforme a lo que hemos estado hablando hasta este momento, que verdaderamente si tenemos un corazón sincero, un corazón limpio, con motivaciones puras, entonces nosotros podemos hacerlo. En el verso 3 y el verso 4 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces ahora la pregunta sería aquí, ¿verdad? ¿Cualquiera de nosotros podremos hacer un juicio justo
Cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí en esta mañana, estamos capacitados para hacer un juicio del que nosotros estamos hablando. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué es una viga? Una viga es un barrote, ¿verdad? Grande que sostiene, vamos a imaginarnos que este pilar que está aquí en medio de este edificio es una viga. Entonces obviamente el Señor Jesucristo está hablando con un lenguaje exagerado, ¿verdad? Un lenguaje hiperbólico, que nos dice a nosotros que en ocasiones nos gusta a nosotros hacer juicios hacia las personas, porque habemos muchos, ¿verdad?, que nos vamos al otro extremo y que nos gusta hacer juicios, que nos gusta estar mirando a las personas para ver quién comete algún error o quién está mal o quién está equivocado. Entonces caemos al extremo de tener un espíritu crítico, un espíritu hipercrítico, que todo lo miramos, que todas las fallas se presentan delante de nosotros y las miramos tan claramente, ¿verdad? Y que no escatimamos nada para ir con la persona y decirle todas las fallas y los errores que esta persona tiene. Esto estamos hablando de otro extremo de lo que hemos estado mirando hasta este momento. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Antes de hacer eso, primero saca la viga que está en tu propio ojo. Porque debemos de saber, hermanos, que nosotros, como hemos hablado muchas veces, somos pecadores. Y sin duda tenemos muchas fallas y muchos errores y muchos pecados. Entonces, ¿cómo puedo yo estar capacitado como pastor, que necesito yo hacer juicios justos para mirar a la congregación y ver cómo puedo yo servirles a cada uno de ustedes? ¿Cómo puedo yo como pastor, cómo puede usted como cristiano ayudar a otros cristianos a arreglar sus vidas, a enderezar sus vidas? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a otros a cambiar su manera de vivir, su manera de pensar? Pues lo primero que nosotros tenemos que hacer es ocuparnos de nuestros propios problemas y de nuestras propias circunstancias y situaciones que seguramente hay en nosotros. No nos permite a nosotros mirar claramente, verdaderamente, las fallas o los pecados de otras personas cuando nosotros no hemos atendido los que hay en nosotros y que no nos permiten mirar lo que hay en las demás personas. El Señor Jesucristo escogió esta analogía y presenta los ojos de las personas, ¿verdad? Y qué delicados son los ojos, hermanos. Tenemos un reflejo muy natural en nuestros ojos, ¿verdad? Que cuando nuestros sentidos perciben que algo va a entrar en nuestro ojo, inmediatamente por reflejo, sin pensarlo, nuestro ojo se protege, ¿verdad? De tan delicado que es. El ojo es la parte, creo yo, más delicada que hay en nuestro cuerpo y el cual nosotros lo protegemos en gran manera. Pues cuando nosotros hacemos juicios de este tipo, nosotros podemos lastimar a las personas. Cuando no hemos tratado con nuestro propio pecado, con nuestras propias fallas, seguramente que nosotros no tenemos un espíritu humilde todavía y no estamos capacitados nosotros para tratar con los errores y con los pecados de nuestros hermanos. A veces nosotros queremos cambiar el mundo, ¿verdad? Miramos tantas injusticias, tantas cosas difíciles que hay, tantos errores. A veces creemos que somos los más cuerdos entre tantas personas, ¿verdad? Con tantas fallas y con tantos errores. Dios mío, ¿por qué me pusiste en medio de tanta persona? ¡Qué barbaridad! Pero lo que pasa es que tenemos una viga en el ojo que no nos deja ver nuestra propia condición y nuestra propia situación. Porque si hay algo que se le da al ser humano es precisamente la crítica. El juzgar a otros, el criticar a otros se nos da de una manera natural. Miramos tan obviamente las fallas y los errores de las personas que no nos queda, decimos nosotros, otra opción más de que ir con la persona y decirle las fallas por las que está pasando. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos capacitarnos, hermanos, para no lastimar a las personas? Imaginémonos a Michael, que aquí lo tengo cerquita, ¿no? Que yo le miro una basurita en su ojo
Yo tengo que ir con mucho cuidado con él para poder sacar esa basurita, porque lo puedo lastimar. Hay hombres, dice la palabra de Dios, cuyas palabras son como golpes de espada. Y si el propósito, hermanos, del justo juicio es ayudar a las personas a que se levanten, a que si no son creyentes, si no son cristianos y creen que lo son y van con rumbo a la perdición eterna en una creencia falsa, errónea de que lo son, y mi deseo en el amor a esa persona es que enderece su rumbo en el amor, ¿verdad? Pero si yo no he arreglado mi propia situación, lo que yo puedo hacer es dañar a esa persona y el efecto puede ser contraproducente. Debemos primero cambiar nosotros, hermanos. De algo verdaderamente estoy seguro, porque eso me pasa a mí muchas veces. Porque cuando nos disponemos, ¿verdad?, hacer un juicio o una crítica, porque lo alcanzamos a percibir, ¿verdad? Antes de hacerlo decimos, aunque yo también tengo muchos errores, ¿verdad? Entonces con eso damos por solucionado el asunto y entonces embestimos las fallas que nosotros estamos mirando. Pero el asunto no es tan sencillo, hermano. No es tan sencillo como darnos cuenta que tengo muchos errores o muchas fallas. Tenemos que lidiar con ellas. Tenemos que pasar por el proceso del quebrantamiento, de la conversión, de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Tenemos que pasar por el proceso humillante, difícil, duro, drástico de la conversión, en donde nosotros reconocemos todos nuestros pecados sin esconder ninguno de ellos. Escuchaba a un predicador en una ocasión, y creo que tiene razón, donde él decía que nuestro arrepentimiento no es perfecto. Porque yo cuando me acerqué al Señor, hermanos, en arrepentimiento delante de Él, aunque mi arrepentimiento era genuino, yo pensaba que era por algunas cosas que habían en mi vida. Entonces el Señor me restauró, me levantó, puso su Espíritu Santo en mí, pero conforme el tiempo iba pasando, yo me iba dando cuenta de tantas cosas que habían dentro de mi corazón. Cosas duras, difíciles, que yo tuve que tratar con ellas. Cosas amargas dentro de mi corazón, errores, pecados terribles que no imaginé que pudieran estar ahí. Entonces entra un quebrantamiento, un proceso, un trato del Señor con uno duro, difícil, en donde somos inevitablemente humillados y quebrantados. Porque se nos presenta la figura de un hombre o una mujer postrado delante de Dios, en quebrantamiento, llorando. ¿Por qué cuando queremos ver una imagen de alguien que está delante del Señor arrepentido, por qué siempre se nos presenta una imagen de alguien postrado hasta el suelo? Porque es una humillación. Porque nosotros debemos de pasar por un proceso humillante al reconocer nuestra propia condición. Que tenemos esa viga, ¿verdad?, en nuestros ojos que no nos permite a nosotros analizar con justicia a los demás. Entonces en ese proceso el Señor Jesucristo nos deja listos, aptos para pararnos delante de una persona y en amor poderle decir lo que nosotros estamos observando y mirando en Él. Y cuando comenzamos en el capítulo 5, versículo 3, de versículo 3 en adelante, si lo recordamos así brevemente, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y en aquel tiempo decíamos, esto significa que son dichosos aquellos que han reconocido que no tienen absolutamente nada con qué defenderse, no tienen justicia propia de dónde agarrarse. Se han declarado en bancarrota espiritual, han confesado que son pobres y miserables. Decíamos en aquel tiempo, esta palabra que se utiliza aquí, pobres, hay varias palabras que se usan en la Biblia para hablar de la pobreza, pero esta palabra específicamente habla de una pobreza extrema, de una miseria, de alguien que no tiene absolutamente nada. Entonces el Señor dice: bienaventurados aquellos
que han reconocido su bajeza espiritual, que han renunciado a defenderse, porque nos defendemos en ocasiones, ¿verdad? Sí, reconozco que sé, pero sabes que tengo cosas buenas, y eso no nos permite a nosotros llegar hasta el suelo. Es un colchón que ponemos nosotros, ¿verdad? Cuando se nos hace tan duro decir y reconocer, pues es que la verdad, delante de Dios, tal vez delante de otras personas pudiéramos nosotros defendernos, pero esa no es nuestra medida. Mi medida, hermanos, perdón, no es Manuel, no es Andrés, no es Cuauhtémoc. Mi medida es Jesucristo, el Hijo de Dios, que la palabra de Dios nos lo refleja por medio de su ley y su voluntad. Entonces, cuando yo me mido en esa regla, en esa vara, en esa medida, llega el Espíritu Santo y me hace ver mi condición. Entonces yo no tengo para dónde hacerme. Entonces entra un quebrantamiento, una humillación en donde yo conozco mi verdadera condición. Bienaventurados los que lloran, los que entran en un quebrantamiento, en un gemir. Y esta palabra también es significativa porque habla de un llanto como el de alguien que pierde un ser querido. ¿Y quiénes han estado en un funeral donde la persona más allegada, más querida, lo miramos con un lamento terrible? Personas que están ahí, que no conocían bien, que no tienen por qué sentir dolor, empiezan a llorar nomás de mirar a la persona que está quebrantada llorando. Entonces a ese punto llegamos nosotros verdaderamente cuando reconocemos nuestra condición. Y el versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces ha estado obrando el Señor de tal manera. Ese es el proceso, hermano, que todo cristiano tiene que pasar. No hay un atajo, no hay otra manera de hacerle. Ese es el proceso que tenemos que pasar. Tal vez no llores con la lágrima viva, tal vez no eres muy llorón, porque puede ser que llores mucho, pero es un sentimiento nada más. Pero sí tiene que haber un dolor por las cosas debidas, por el pecado que hay en ti. Cuando tú te das cuenta verdaderamente de tu condición, entonces eso va produciendo en ti una nueva naturaleza, un nuevo carácter. Bienaventurados los mansos. ¿Y qué dijo el Señor? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque una cosa es postrarnos físicamente, pero otra cosa es postrarnos con nuestro corazón. Podemos postrarnos físicamente, pero tener un corazón orgulloso y altivo que no reconoce su condición. Podemos mantenernos de pie sin postrarnos físicamente, pero nuestro corazón por dentro está quebrantado, llorando, gimiendo y postrado, humillándose delante de Dios. Entonces una persona que ha sido molido, que ha sido lastimado, porque, perdónenme la frase, pero Dios, hermanos, lo hablábamos la semana pasada, Dios nos lastima, porque es necesario que seamos lastimados en nuestro orgullo, en nuestra vanagloria, en nuestra soberbia. ¿Cuántos hemos identificado soberbia nosotros? He identificado soberbia, hermanos, en mi vida. He identificado vanagloria porque Dios no completa la obra en un día, ni en dos, ni en tres. Estamos en un proceso que va a terminar el día que estemos en la presencia de Dios, pero ya somos conscientes. Ya Dios ha abierto nuestros ojos, nos ha mostrado nuestra realidad y nos ha dicho: este hombre eres tú. David, el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, que cometió un pecado terrible, que falló terriblemente, adulterio, asesinato. Sin embargo, tenía una viga tremenda en sus ojos, porque no había llegado a un quebrantamiento profundo con Dios. Y como Dios en amor, ¿verdad? Este hombre le envió al profeta Natán. Todos conocemos la historia. Le habla de una parábola ahí, de algo injusto que sucedió, presentando a otros personajes. Y David le dice: el que hizo tal cosa es digno de muerte, lo que hizo no está bien.
El profeta le estaba narrando lo que él hizo en una parábola. Entonces Dios le dice por medio del profeta Natán a ese hombre: eres tú. Cuando nosotros estamos conscientes, hermanos, de quiénes somos, que algunos tendemos al orgullo y estamos luchando con ello, pero nos estamos haciendo cargo, ¿verdad? Porque Dios nos lo ha revelado. Si sabemos que tendemos al egoísmo, si sabemos que tendemos al rencor, a tantas cosas, pero que Dios nos lo ha revelado. Porque cuando hablábamos de este proceso del capítulo 5 de Mateo, el Sermón del Monte, decimos que no son situaciones específicas en un punto de la historia y que allá quedaron. Bienaventurados los pobres. Que me acuerdo el día cuando Dios me reveló que yo me despojé, ¿verdad? No, ese es un día con día. Yo me levanto cada día por la mañana reconociendo mi pobreza, mi quebranto, mi bancarrota espiritual. Yo me levanto cada día llorando, todos los días, durante el día, durante la tarde, llorando porque me doy cuenta que sigo siendo un pecador. Pero la palabra de Dios dice: bienaventurado, eres dichoso porque Dios te lo ha revelado. Y Dios está obrando y está tratando en ti. Entonces, cuando yo miro a un orgulloso, cuando yo miro a un vanidoso, cuando yo miro a un egoísta, un rencoroso, entonces yo me acerco con él con amor, con humildad. Porque digo, yo soy igual. Porque Dios está tratando conmigo. Dios me humilló. Dios me ha hecho ver mi miseria, mi pecaminosidad. Entonces yo me acerco con mucho cuidado, con mucha mansedumbre y con mucha humildad. Porque Dios me ha quebrantado. Porque Dios nos ha hecho ver nuestra condición. Entonces, ¿nos está permitido juzgar? Sí, solo sí. Si has pasado por ese quebrantamiento, si Dios ha quitado la viga, si tú has sacado la viga de tus ojos, de tal manera que puedas ver la condición de tus hermanos, si tú te quebrantes y te duelas al verlos así, entonces no solamente te es permitido, sino que debes hacerlo. Vivimos tiempos tan tremendamente desconcertantes dentro de la iglesia cristiana. Porque los cristianos no se animan a juzgar nada. Miran al pastor cometiendo cosas deshonestas. Esto no está bien. Pero ¿quién soy yo para levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Perdóname, Señor, por siquiera pensar mal en contra de tu ungido. Esta congregación no está bien, pero perdóname, Señor, perdóname. Nos da temor juzgar, nos da temor hacer un juicio correcto porque no conocemos lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Nos quedamos con esa frase que nos dice el Señor: no juzguéis, y no juzgamos. Miramos declaraciones terribles, hermanos, en las iglesias detrás de un púlpito. Y la gente que está de aquel lado: amén, así es. Esa viga, hermanos, que no nos deja ver es un concepto a veces equivocado que tenemos de nosotros mismos. Una justicia propia que nosotros creemos tener. Pero la palabra de Dios nos dice que de ninguna manera nosotros de ninguna manera podemos ser justos por nosotros mismos. La justicia que nosotros tenemos es la justicia de Jesucristo que fue puesta en nuestras personas. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, nosotros pensamos en eso, ¿no? Que es correcto, así es. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados. Y resucitó para que nosotros también pudiéramos andar en novedad de vida. Pero la vida que Jesús vivió, perfecta en este mundo, sin tacha, sin mancha, sin error, sin pecado, perfecta. Esa justicia de Jesús que manifestó en ese mundo, esa justicia es la que es puesta sobre nuestras vidas.
De manera que nosotros tenemos que pensar precisamente esto, que fuimos declarados justos, pero que no fuimos hechos justos. No fue puesta una naturaleza como la de Jesús en nosotros. Fuimos declarados justos y un día, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a ser como semejantes a Él, porque le vamos a ver cara a cara. El Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos. Y si algo que el Señor Jesús quería, o no quería más bien, es que ellos fueran a terminar como aquellos hombres que Él continuamente les llamaba hipócritas, fariseos, escribas, sepulcros blanqueados, que se justificaban a sí mismos, que se regodeaban según ellos en su propia justicia y que menospreciaban a los demás. Literalmente el capítulo 18, cuando habla de la parábola del fariseo y del publicano, dice que el Señor Jesucristo les habló una parábola refiriéndose a aquellos que se justificaban a sí mismos y menospreciaban a los demás. Entonces el Señor, en el amor a sus discípulos, les dice: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque podemos caer en esta situación nosotros de llegar a ser hipócritas. Si yo voy con Michael a quererlo corregir todos los días, pero él mira en mí una vida que no concuerda con lo que estoy predicando, entonces ¿qué? Por respeto no me lo vas a decir, mi hijo, pero vas a pensar hipócrita. Dice el Señor: saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces este versículo 5, hermano, nos previene de no caer en una situación igual que la de los fariseos y de los escribas, pero también este versículo 5 nos dice que el propósito del Señor es que nosotros estemos aptos, ¿verdad?, para hacer justos juicios. Dice: pero primero saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces lo que hemos estado mirando aquí, hermano, es simplemente la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos edificarnos los unos a los otros si no es conociéndonos unos a otros? La gran bendición de poder pertenecer a una iglesia local. La iglesia local es una iglesia como la nuestra. El hecho de que nosotros nos comprometamos con un grupo de personas, asistir a la misma congregación, convivir juntos. Pasa el tiempo y miramos, ¿verdad?, nuestro desarrollo, miramos cómo estamos evolucionando. Entonces la gran ventaja de eso es que nos conocemos unos a otros, de que convivimos, de que nos escuchamos, de que nos miramos unos a otros. Entonces tenemos la gran bendición de podernos edificar unos a otros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no es que no puede ser de otra manera? Al estarlos mirando, al estar platicando con ustedes, es que forzosamente me tengo que dar cuenta, forzosamente se tiene que dar cuenta de mi condición, porque esto no nada más es de aquí para allá, es de allá para acá, es de un lado para el otro, es unos con otros, unos a otros. El hecho de pertenecer a la misma congregación nos da la gran bendición de que podemos conocernos como somos y podemos ayudarnos unos a otros. En amor a crecer, ¿verdad? Pero tenemos que tener un espíritu correcto dentro de nosotros. Cuando miremos en nosotros esa propulsión a criticar, a estar corrigiendo a las personas, hacemos bien en detenernos, en hacer un alto y mirarnos a nosotros mismos, hacer un ejercicio de autoescudriñamiento, que hemos dicho muchas veces que es un ejercicio difícil, que es un ejercicio doloroso. Pero déjeme decirle un poquito más, que no basta únicamente que yo me encierre y que lea la escritura y que ore y que trate de ver todo lo que hay en mí, porque seguramente algunas cosas se me van a ir, se me van a pasar que no miro, no puedo ver. Entonces yo necesito, mis hermanos, necesito a hombres, a mujeres maduros en la fe, espirituales. Necesito ponerme delante de ellos e intencionalmente decirles: ¿sabes qué? Júzguenme, mírenme, díganme lo que ven en mí para que me ayuden a mejorar. Y créanme que no es algo que nosotros deseemos o lo último que queremos es ponernos nosotros
bajo el escrutinio de otras personas. Por lo regular, mejor tendemos a escondernos, ¿verdad? Y si sabemos que tenemos alguna cosa en la que estamos fallando, procuramos nosotros no manifestarla delante de la gente. Pero es una gran bendición cuando nosotros crecemos juntos en la misma congregación, en la misma iglesia, bajo la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros nos ayudamos unos a otros, ¿verdad? Para que nosotros crezcamos en la fe y maduremos. Pero también tenemos que estar aptos nosotros para juzgar lo que no es, lo equivocado, lo erróneo, y llamarle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. No importa el título, pastor, apóstol, profeta, si está mal, está mal. No importa inclusive si un servidor, el pastor de esta congregación, o si estoy mal, estoy mal. Si proclamo una enseñanza incorrecta, me puedo equivocar, como creo yo que cada domingo en alguna parte me he de equivocar, pero si intencionalmente desde este púlpito empiezan a salir enseñanzas torcidas con un propósito equivocado, entonces es correcto, es válido que el cristiano diga está mal. No tener temor, no decir no me es lícito, Dios me guarde levantar mi mano contra el ungido de Jehová, porque somos la iglesia de Jesucristo. El Señor nos ha encomendado, hermanos, una gran obra. Yo sentía temor en otro tiempo, y yo empezaba a mirar que las cosas no estaban muy bien, pero dentro de mí sentía temor y pensaba yo que estaba ofendiendo a Dios, y le decía: Señor, perdóname, ayúdame a no pensar en estas cosas. ¿Cómo nosotros podemos tomar este versículo? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Obviamente no está hablando literalmente. Tanto los perros como los cerdos eran animales inmundos para los judíos. En los tiempos bíblicos, los perros no eran utilizados como mascotas, como en este tiempo. Eran animales, perdónenme la expresión, carroñeros que estaban en la calle, animales inmundos. Entonces los judíos llamaban a los gentiles bajo esta palabra, les decían así: perros, porque los consideraban inmundos. En Filipenses capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo escribió y le dice a la iglesia de los filipenses, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Cómo es que el apóstol Pablo pudo llegar a esa conclusión de que esas personas a las que se estaba refiriendo podía adjudicarles esta palabra? Estos hombres a los que se está refiriendo el apóstol Pablo eran hombres judíos que estaban judaizando a la iglesia. Llegaban los discípulos de Jesucristo a predicar el evangelio de la salvación por la gracia. Después llegaban estos hombres a traer la ley otra vez, que necesitaban practicar la ley de Moisés, que necesitaban practicar la circuncisión antes de creer en Jesús, para que pudieran ser verdaderamente salvos. Entonces ellos, judíos, que llamaban a los gentiles perros, el apóstol Pablo les adjudica esta palabra y les dice: guardaos, tengan cuidado de los perros, tengan cuidado de los mutiladores del cuerpo, aquellos que mandan a los hombres que se circunciden. ¿Cómo podemos nosotros saber? ¿Cómo podemos nosotros atender las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice que no demos lo santo a los perros, ni echemos vuestras perlas delante de los cerdos, si nosotros hacemos un justo juicio? En 2 de Juan, el versículo 10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. En aquel tiempo no había iglesias como en este tiempo. ¿Se reunían en dónde? En las casas. Una casa era una congregación, una iglesia. Entonces llegaban personas a las casas donde tenían sus reuniones y traían su doctrina y decían: quiero enseñar la palabra de Dios. Pero si traían diferente doctrina, diferente enseñanza, el mandamiento de los líderes,
de la iglesia cristiana era esta: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, y podemos mirar en el contexto, en los versículos anteriores, que habla de la doctrina de Jesucristo, literalmente dice: no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Pero ¿qué es lo que decimos ahora? ¿Qué es lo que se oye en este tiempo? Pues somos hermanos todos, no importa en lo que creamos, no importa si aquellos creen de una manera. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Todos somos hermanos. Hay que cumplir la oración de Jesús, que dijo, que ha rogado al Padre para que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Pero aquí miramos otra cosa. ¿Y qué es lo que la iglesia en este tiempo está careciendo, hermano? De que nosotros estamos recibiendo todo lo que llega a nuestra mesa, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo nos dice lo contrario. Nos dice estas palabras tan duras y difíciles del versículo 10: no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que os pisoteen y se vuelven y os despedacen. Había hombres que habían endurecido tremendamente su corazón, que su corazón no estaba abierto para la palabra de Dios ya. Hechos capítulo 13. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. En el capítulo 18, verso 6, aquí adelantito: pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces el apóstol Pablo, sus consiervos, sus acompañantes, estaban llevando el evangelio, las perlas, el tesoro maravilloso de la palabra de Dios a los judíos. Pero los judíos la rechazaron una y otra vez, no la recibieron. Entonces estos hombres tomaron una sabia decisión y dijeron: desde ahora en adelante nosotros nos volvemos a los gentiles. Vamos a predicar la palabra de Dios a los gentiles porque ustedes la han rechazado. Entonces nosotros tenemos que tener un espíritu de discernimiento, porque somos personas limitadas, porque tenemos un tiempo limitado, porque el tiempo está pasando, porque la gente se está perdiendo. Entonces literalmente nosotros tenemos que mirar verdaderamente a quién le vamos a compartir el precioso tesoro del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos mirar cuando nos rechazan una y otra vez, nosotros tenemos que insistir, ¿verdad? Pero llega un momento en donde nosotros miramos tal rechazo en las personas, sean quienes éstas sean, hermano. Entonces nosotros tenemos que llegar a esta conclusión que el Señor Jesucristo nos dice aquí, en este versículo 6, y no echar las perlas donde no las van a valorar y donde no las van a recibir. Entonces volvernos a personas, a hombres y mujeres que tengan hambre de la palabra de Dios. El Sermón del Monte es la base para toda la enseñanza del Nuevo Testamento, para toda la enseñanza cristiana. Todo lo que nosotros leemos en las cartas, en el Nuevo Testamento, está basado en el Sermón del Monte. Cualquier enseñanza que nosotros apuntemos con el dedo y la miramos y la leemos, podemos remitirnos al Sermón del Monte. Entonces, ¿en qué se basan las cartas del apóstol Pablo cuando hace juicios justos a la iglesia para ver cómo está la congregación, para ver la condición de la iglesia, donde en algunas ocasiones dice muchos duermen, diciendo están muertos espiritualmente? Muchos son carnales, ¿verdad? Andan en la carne, no han sido regenerados todavía. Podía decir el apóstol Pablo, verdaderamente hay falsos maestros ahí, estas personas con nombre y apellido que decía el apóstol Pablo y los mencionaba, son falsos maestros, falsos profetas. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento que nosotros encontramos para poder hacer las cosas así? Pues nos remitimos nosotros al Sermón del Monte, en las palabras que el Señor Jesucristo dice aquí en este capítulo 15, en el capítulo 7, en el verso 15 al 20. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces el Señor nos está dando la base para que nosotros podamos hacer este trabajo de una manera eficaz. Primeramente, tratar con nuestra propia condición, con nuestra propia pecaminosidad todos los días de nuestra vida. Que el Señor ponga en nosotros un espíritu humilde, un espíritu manso dentro de nosotros para poder llegar delante de cualquier persona con una motivación correcta en nosotros. Y que nosotros, al observar la vida de las personas, y dice el Señor, por sus frutos los conoceréis, entonces nosotros en amor, ¿verdad? En amor a las almas podamos nosotros servirles a ellos. Cada uno de nosotros somos una obra de Dios. Cada uno de nosotros somos un alma con la que Dios está tratando. El único que conoce la perfección de nuestros corazones es el Señor Jesucristo. Él puede saber verdaderamente sin necesidad de sacar su viga de su ojo, porque no hay tal en Él, o de hacer un esfuerzo, ¿verdad?, para mirar ciertas situaciones en la vida de las personas, porque Él todo lo conoce y todo lo sabe. El Señor Jesús conoce nuestra condición, nuestro corazón. Pero nos encomendó una tarea a nosotros, a cada uno de nosotros. Y todos los que estamos aquí en esta mañana, esta tarde ya, en esta iglesia, Dios está tratando de una o de otra manera en cada uno de nosotros. En algunos tal vez por mucho tiempo ha estado hablando, ¿verdad?, su palabra, llamándolos al arrepentimiento. En una labor de convencimiento por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo tratando contigo. Solamente Dios y su Santo Espíritu sabe cuál es tu condición en este momento, en qué punto estás. Pero es el trabajo de nosotros en la iglesia poder discernir esa condición, esa situación, para en amor poderte ayudar y poderte llevar rendido a los pies del Señor Jesucristo. Porque no es otro el propósito. O sea, no es exhibir a nadie, no es decir, está así, hacer una lista y exhibir a las personas. El propósito de nosotros es llevar a las almas rendidas a los pies de Jesucristo, como debe de ser. Una genuina conversión en la vida de cada alma que llega aquí, a esta iglesia. Si usted preguntara cuál es el propósito de esta iglesia, ¿qué es lo que desean aquí? El propósito de nosotros en esta iglesia es que cada persona que entra por esa puerta conozca a Jesucristo como su Señor y su Salvador. En Juan 17:3 dijo el Señor que te conozcan a ti, orando al Padre, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese es el propósito que debe de haber en cada creyente, en cada cristiano. Amén. Cada rostro que está aquí, cada nombre, hermano, debe de haber un anhelo en cada uno de nosotros, que creemos que Dios ha hecho la obra en nosotros y que está trabajando, pero que de alguna manera el Señor nos ha pegado una humillada. Es el deseo de nosotros que de alguna o de otra manera buscamos, por medio de la predicación de la palabra principalmente, por medio de los estudios bíblicos, del hablar persona a persona. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Simplemente habla de todo eso. Que tuviéramos tal confianza, ¿verdad?, de que nos ayudáramos. No estoy bien, estoy batallando con esto otro. Quienes somos creyentes de algún tiempo ya,
pero que todavía batallamos, que nadie es perfecto, que estamos batallando todavía, pero que estuviésemos dispuestos a ponernos bajo el escrutinio, empezando con un servidor de hombres y mujeres maduros espiritualmente, que con mucha oración, que con mucho escudriñar la palabra de Dios, pudieran decirme, ¿verdad?, en un momento, hermano, con el amor de Dios, con todo mi corazón, le digo, ¿sabe que miro soberbia en usted? Y que tal vez uno no puede ver, hermano. Para eso estamos aquí. La iglesia tiene una función seria y tiene temas serios en extremo que no los podemos hacer a un lado. Estamos desnudos y abiertos delante de Dios, pero Dios ha puesto una iglesia en donde nosotros vamos a ser edificados. Qué bendición, hermano, qué bendición que todos nosotros, los que estamos aquí, vayamos creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero hay un trabajo y una labor que hay que hacer, y es trabajo de todos nosotros. Hay mucho trabajo que hacer, hermano, mucho. ¿Cuántos están dispuestos